vienen de adentro. Y cuando alguien de adentro a mí me hace sufrir, cuando vive en mi casa, y yo confío en él, cuando la persona, cierto, que por algo está en mi casa, porque yo confío en esa persona. Y puede ser mi hermano, mi papá, mis hijos, puede ser a lo mejor un tío, o puede ser alguien que por cosas de la vida está viviendo conmigo en mi casa. Ya sea porque me ayuda a hacer las cosas, ya sea porque yo le pago, ¿cierto?, para que esté en la casa, pero vive en mi casa y yo le tengo confianza. Y cuando pasa el tiempo, ¿cierto?, esa confianza va creciendo porque la persona no me ha defraudado. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que yo tengo en mi casa de un momento a otro me defrauda, y no solamente me defrauda, sino que además se manda a cambiar? ¿Cómo nos sentimos? ¿O cómo nos sentiríamos en esa condición? Horrible, ¿cierto? Me engañó, todo este tiempo fingió, pasaron años y siempre me mintió, y empieza a cambiar completamente la percepción de aquella persona en la cual yo confiaba. Y esto ocurrió también, y nos deja una hermosa carta, Pablo nos deja una hermosa carta, y una carta muy chiquitita llamada Filemón. Así que vaya usted a la carta que Pablo le escribe a Filemón. Está después de Tito y justo antes de Hebreos. Es muy chiquitita la carta, a lo mejor le va a costar encontrarla. Filemón. Filemón entonces tiene un puro capítulo, ¿ya? Así que comenzamos a dar lectura desde el versículo 4. Búsquelo con paciencia, como digo, puedes encontrarla. Filemón, desde el versículo 4. Le damos lectura entonces, o esperamos a mi hermano, alguien que le ayude a mis hermanos. A veces, ¿cierto?, la destreza para los más nuevos es más compleja para encontrar un libro en la Biblia. Cambia la Biblia ahí, es más rápido todavía. ¿Ya? Ahí lean en conjunto y comenzamos a dar lectura entonces del versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más bien, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi razón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo aún más de lo que te digo. Prepara el alojamiento, porque por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Inclinamos nuestros rostros en el nombre del Señor. Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia, Señor, y hemos dado lectura a parte de esta preciosa carta que quedó escrita hace tantos años y es para nosotros hoy día. Te rogamos en este momento que nos unas en el Espíritu, cada uno para con el otro, que seamos uno solo delante de ti. Enséñanos, Señor, para que esto funcione de esa manera. Y siendo uno delante de ti, rogamos, Padre, que nos hables a través de tu palabra. Yo mismo me presento ante ti, Señor, y me dispongo en mi mente, en mi corazón y todo mi cuerpo para que se haga tu voluntad. Dispongo, mi Señor, todo mi ser para que tus palabras se estén en mi boca. Si bien yo traigo un pensamiento en mi cabeza, mi Señor, una dirección, pero te ruego que seas tú quien hable, porque yo, siendo parte de tu iglesia, siempre necesitaré también comer y beber de tu palabra, mi Dios. De esta manera es que imploramos tu bendición, hazla descender, pues te lo agradecemos porque sabemos que lo recibiremos por medio de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. 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 Esta es una carta bastante particular, que al leerla así detalladamente logramos encontrar ciertas luces de qué está pasando cuando Pablo le escribe. Ya sabemos claramente que Pablo estaba preso, ¿ya? Y aquí le escribe a una persona que se nota por el cariño con el que le habla Pablo, que era un hermano en Cristo muy amable, muy cariñoso, que además daba ofrenda para los hijos de Dios, para que pudieran moverse, ¿cierto?, por distintos lugares. Entonces él además aportaba económicamente y de esa manera sustentar la obra del Evangelio. Y entre ellos, uno de los que recibía también de estos beneficios, por supuesto que era Pablo. Y había más que una amistad, ¿cierto? Había una hermandad bastante fuerte entre ellos. Filemón reconocía a Pablo no solamente como su hermano, sino también casi como un padre espiritual. Se ve también a través de lo que hemos leído que Filemón lo recibía constantemente, era común que Pablo estuviera en su casa. Entonces Pablo tiene la libertad incluso de decirle: prepárame alojamiento. Estaba preso, pero él también estaba confiado de que iba a poder estar con su amigo Filemón. Pero ¿qué había ocurrido? Aquí sale un tercer personaje llamado Onésimo, que según podemos entender a través de los historiadores, que Onésimo, su significado es inútil. Qué horrible tener un nombre así, ¿eh? Que te llamen inútil. Oye, inútil, ven. Inútil, necesito que me sirvas. Inútil. Suena horrible, ¿cierto? Nadie quisiera llamarse Onésimo. Nadie. Sin embargo, Pablo, basado en el significado de su nombre, le dice: Filemón, si en otro tiempo Onésimo te fue inútil, ahora a nosotros dos nos es útil. Le cambia el nombre. Eso significa ahora entonces que Filemón conocía bien a Onésimo. ¿Y por qué lo conocía bien? Porque Onésimo era un esclavo que trabajaba en su casa. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Yo hablaba de la confianza. Y Filemón le tenía confianza, a pesar de que lo consideraba inútil, le tenía confianza. Pero este Onésimo
lo defraudó. No está escrito en la Biblia, pero los historiadores nos dicen que Onésimo al parecer habría robado a su amo. Y después de haber robado, huyó. Entonces, imagínense el sentimiento de Filemón, que aparte que era cariñoso, aparte que entregaba ofrendas, ¿cierto?, para los que llevaban el Evangelio, recibió muchas veces a Pablo en su casa, lo trataba bien, y cuando llamaba a su siervo inútil, imagínense Pablo, cómo se sentía Pablo cada vez que escuchaba que llamaban a inútil. Ya, pero están acostumbrados a tratarse de esa manera, entonces Pablo no intervenía en nada. Entonces, inútil, le preparaste la cama a Pablo, inútil la comida de Pablo, inútil le tienes el agua para lavarle los pies a Pablo. Entonces era normal dentro de la casa escuchar que se le tratara de esa manera. Pablo nunca vio un maltrato más que el nombre dentro de la casa. Y sin embargo, Onésimo tenía una necesidad. Esa necesidad de ser libre. Y en esa necesidad de ser libre, él a lo mejor, ¿cuántas veces se cuestionó que lo llamaran de esa manera? ¿Cuántas veces a lo mejor vio como Pablo tenía la libertad de ir y volver? ¿Y cuántas veces a lo mejor este llamado inútil, siendo esclavo, soñaba también con tener libertad? Pero en ese sueño comete un error. Defrauda a aquel que tenía toda la casa. Pero aún así sus ganas de ser libre lo impulsaron a defraudar a su amo, robándole y huyendo del lugar. ¿Cuál era la sentencia para un esclavo que no solamente huía, sino que además había robado? Por supuesto, la muerte. Si la sacaba barata, un castigo de los más horribles, dependiendo de lo que decidiera finalmente el amo. Pero la sentencia principal, la muerte. Y por cosas de la vida, al parecer lo descubren, ¿cierto? Lo encuentran en cierto lugar, lo reconocen, el esclavo, aquel que le robó allá a Filemón, ¿cierto? Lo encuentran y lo toman preso. Y llegando preso, cae justo donde estaba preso Pablo. Y Pablo lo conocía, porque había estado muchas veces en la casa de Filemón. Entonces cuando ve que viene llegando el inútil, se genera esa conversación difícil. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Pero estabas bien en la casa de tu amo. Entonces ahí la parte sincera, deducir de esta carta, porque no está escrito, ni los historiadores lo van a decir, pero nosotros debemos decir que hubo una conversión. ¿Qué pasó con eso? Eso. Siempre que se considerado como el inútil de la casa. Hago de todo. Hago todas las cosas que me mandan. Pero aún así se me considera como un inútil. Y lo soporté. Soy esclavo. No quiero vivir de esa manera. Estoy en una casa. Como en esa casa. Duermo en esa casa, pero no me siento bien. ¿Y cuántas veces nosotros estando dentro de la casa de Dios terminamos sintiéndonos de la misma manera? ¿Por qué? Porque consideramos que hacemos de todo, pero alguien me llama la atención igual. Porque alguien me dice, ¿sabes cómo te corregir esto? Confundimos la palabra esclavo con la palabra siervo. Y hay una diferencia muy pequeña
entre el siervo y el esclavo. El esclavo está obligado a hacer todas las cosas que se le mandan. El siervo también. Qué curioso, ¿no? Pero la diferencia entre un esclavo y un siervo es que el siervo sabe que tiene derecho a comer, a beber, a pasear por la casa y disfrutar de todas las cosas que su Señor ha dispuesto para él. El esclavo no. Y Onésimo vivía como esclavo, pero en realidad era un siervo, pero él no lo lograba entender. Él siempre se cuestionó que me llaman la atención, que me dicen inútil, que me tratan mal, que llega Pablo, ¡oh, qué bonita la historia que cuenta Pablo! Qué bonito saber que él ha ido por distintos lugares y la gente conoce a ese Jesús que él nombra tanto. Todas las veces que él está, me siento bien y yo quiero también sentir esa libertad de ese que está hablando Pablo. Escuchó de esa libertad, pero no podía vivirla porque se sentía prisionero. Pero no logró conocer la libertad hasta que verdaderamente fue prisionero. Entonces en esa conversación con Pablo, Pablo ahora tiene un tiempo y se da el tiempo de sentarse con Onésimo y explicarle el Evangelio como realmente es. Y ahora le cambia la mentalidad de Onésimo. Qué bonito escuchar toda esta parte de Onésimo, ¿cierto? Entonces le cambia la mentalidad de Onésimo porque ahora entiende la libertad. La libertad no es solamente poder salir de un lugar, porque la libertad se puede vivir aquí. Porque Pablo le enseñó a Onésimo que aún estando prisionero como siervo de Jesucristo, él se sentía libre. Incluso tiene la capacidad Pablo de decirle a Filemón, ¿sabes qué? Estoy aquí prisionero, pero prepárame una cama igual porque yo sé que en un tiempo más voy a ir. Así era la libertad que conocía Pablo. Porque Pablo era libre de aquí, libre de adentro. Y esa libertad es lo que todos los hijos de Dios tienen que vivir. ¿Cuántos onésimos hay aquí hoy día? Yo no acostumbro a hacer esta pregunta. Mi esposa me mira. No acostumbro a hacer estas preguntas. Pero ¿cuántos onésimos aquí hay hoy día? ¿Cuántos se sienten ese onésimo? Que ha trabajado en la iglesia, que parece que no ha reconocido. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que en realidad es un siervo que puede disfrutar de todas las cosas que están en la casa de Dios. Yo me paseo por la casa de Dios, yo disfruto estar en la casa de Dios y por eso trabajo. Entonces mi esposa decía hace un momento, había otro matrimonio que debía venir, pero lamentablemente justo al hermano lo nombraron vocal de mesa, así que... Y estamos medio complicados también, porque yo trabajo en una empresa y trabajamos por emergencias. Entonces, cuando me preguntaron a mí, estoy al llamado, dije yo, pero nos vamos a arriesgar igual, ya, vamos igual nomás. Y doy gracias a Dios porque nos ha dado el tiempo. Ayer prácticamente puse los pies en la casa y tuve que salir, ¿cierto? Porque yo llegué como a las 2:30 de la mañana porque me tocó salir. Porque así funcionamos cuando estamos en ese turno al llamado. Pero doy gracias porque ahora estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando de las cosas que Dios, mi Señor, ha dispuesto en su casa para que yo también las disfrute. Trabajo en la casa de Dios, pero disfruto de las cosas que están en la casa de Dios. Y ese es el sentimiento que todos debemos tener. ¿Hay onésimos aquí? Hay onésimos aquí. ¿Y habrá Filemones? Aquí viene la pregunta más difícil. Porque me gusta sentirme onésimo. Me gusta sentirme que al escuchar estas palabras que hoy día salen por mi boca, me gusta sentir de que yo soy ese onésimo que no siempre soy reconocido, pero que estoy entendiendo que puedo disfrutar de la casa de Dios, sirviendo.
Pero cuando pregunto cuántos Filemones hay aquí, ¿a qué me refiero con eso? Es difícil la pregunta, ¿cierto? Es compleja. ¿Por qué Filemón? La carta va dirigida a Filemón, el defraudado. Amén. Cuando tú te sientes defraudado, de aquel al cual habías depositado toda tu confianza y te falla, no lo quieres ni ver. No quieres ni escuchar de esa persona. Así es, Señor. Ayude tu ¿Cierto? Padre. Hable mi Dios. No quieres saber absolutamente nada de esa persona. Y mira, es como en la empresa. En la empresa nosotros bromeamos en realidad. Porque dentro de la empresa hay varias empresas, ¿cierto? Somos un holding que llevan. Y hay una que se llama aliados. Entonces, nosotros jugamos de que ellos son como los favoritos. ¿Ya? Un juego que tenemos ahí como trabajadores, nomás. Nosotros sabemos que tenemos beneficios. Entonces, pero a ellos les decimos, no, así ellos son los favoritos. Entonces, cada vez que, no sé, pasamos a algún lugar y nos dicen, ¿qué se va a servir? Tenemos aliados, dime los nombres, decimos. ¿Ya? Dime los nombres. ¿Ya? La gente que anda viendo no sabe de qué nos referimos. Nosotros nos reímos. Así pasa con este Filemón, que no quiere ni saber ni escuchar, y ojalá se hubiera muerto ese Onésimo cuando iba arrancando. Pero llega un día, una persona le dice, ¡aló! Sale Filemón, le trajimos una carta. ¿Y qué será Pablo? ¡Ah, qué alegría de Pablo, mi hermano Pablo! Oh, quería saber de mi hermano Pablo. ¡Qué entretenido! Oh, pero que me gozo en el Señor que Pablo, mi amigo, me hubiera escrito, y toma la carta y comienza a leer y le empieza a decir, Onésimo. Es una broma. No puede ser Pablo. No puede ser Pablo. Y recíbelo como a mí mismo. No puede ser Pablo. No, alguien falsificó esa carta. Ayude tu Hijo, mi Dios. Santo es tu nombre, Señor. Hable mi Dios. Otra vez recíbelo como a mí mismo. No. Yo, Pablo, escribo. Pero yo tengo otras cartas de Pablo. A ver. Y la pone al lado. Ayude tu Hijo, Y es Dios. la misma letra. Padre. Es que es difícil. Cuando igual alguien te dice, oye, sí, esta persona cambió. Esta persona se arrepintió. Cuando alguien te dice eso y tú la conociste en el otro lado, no te cae bien. Así es, Señor. Ayude tu Hijo, mi No Dios. puede ser cierto, no puede ser cierto que esa persona cambió. Pablo, tú no puedes estar hablando en serio. Pablo, tú te equivocaste, pero no se equivocó Pablo. Pablo le está diciendo, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Recíbelo. Recíbelo, yo te lo envío. Recíbelo como que fuera yo mismo. Atiéndelo como me atendías a mí. Es decir, cuando llegara Onésimo de nuevo a la casa, ¿cierto? Con esa, imagínense el cuestionamiento de Onésimo cuando ya va llegando a la casa de aquel que era su amo. Imagínense todos los nervios que lleva ese pobre Onésimo. Pero habrá recibido la carta de Pablo, ¿qué irá a decirme? A lo mejor me está esperando con gente que me va a matar. Vean, imagínense ese momento difícil, ese reencuentro que es realmente complejo, porque es complejo para los dos y más para Filemón. Porque por último él dice, bueno, después de muerto ya no voy a sufrir, voy a estar con Cristo. Pero Filemón, yo me imagino a ese Filemón sabiendo de que aquel que lo defraudó venía de camino. Tengo que prepararle la cama. Tengo que prepararle esas ricas comidas que le preparo a Pablo. Voy a tener que sentarme en la mesa con él.
y conversar y quedarme hasta tarde conversando con él como lo hago con Pablo. Tengo que hacer exactamente lo mismo con el que me robó y que más encima huyó. Cuando nos toca el lado de Filemón, el Evangelio se nos vuelve difícil. A veces, cuando alguien nos defrauda, no nos defrauda porque se alegra y se goza con haberme hecho algún mal. Onésimo quería ser libre. Se equivocó de la forma que lo hizo. Pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y a veces nosotros causamos daño como hijos de Dios a otras personas sin darnos cuenta, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Nos equivocamos. Y por supuesto que me incluyo. Pero qué difícil es darse cuenta hasta que viene un tercero y te dice, mira, en realidad tú estás equivocado. Pablo cariñosamente le dice, mira hermano, yo no te quiero mandar esto. Yo no quiero que tú lo consideres como una obligación. Yo, por el contrario, yo confío en ti como hermano, como hijo de Dios, de que tú vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Vas a recibir a Onésimo como si estuviera llegando yo. Esa era la confianza que tenía Pablo. ¿Puede Dios tener esa confianza en nosotros hoy día? Para poder darnos cuenta que la persona que me causó el daño no lo hizo porque es malo. No lo hizo porque tenía la intención de dañarme, sino que lo hizo pensando que estaba haciendo algo que le iba a favorecer. Se equivocó. Pero yo también tengo que tener la capacidad de poder entender esas cosas. Nosotros, cada uno de nosotros, ha nacido en hogares distintos. Nuestras crianzas fueron distintas. Ponerse en el lugar del otro es muy, muy difícil. Cuando uno lee y estudia un poquito acerca del desarrollo humano, la ciencia ha logrado determinar que el bebé, del momento que está en la guatita de la mamá, comienza a percibir todas las sensaciones que están al exterior a través de su mamá. Es decir, si nació en una casa donde era un marido golpeador, un marido maltratador, una persona que hablaba malas palabras constantemente contra su señora, esa guaguita que está dentro está percibiendo toda la angustia que tiene la mamá en ese momento. Y cuando nace, ese bebé nace ya con todos esos traumas sin haberlo siquiera vivido directamente. Qué increíble, ¿eh? Entonces, nuestro crecimiento comienza desde allá. Todas nuestras sensaciones, imagínense, si Onésimo era esclavo, significa que sus padres eran esclavos, que probablemente sus abuelos fueron esclavos, sus bisabuelos y muchas generaciones. Su vida no fue fácil. Entonces, cuando nosotros comenzamos o queremos y tenemos realmente la intención de conocer por qué la persona que está al frente es así, yo tendría que entrar a conocer desde el momento que su mamá quedó embarazada. Por eso es difícil. Porque cada vivencia que él ha tenido en el transcurso de todos los años han formado a la persona que hoy día usted tiene al frente. Que Dios nos bendiga. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Además, y aquí yo quería acompañarme también con una cita bíblica. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, estorbe al resto y por ella muchos sean contaminados. Aquí habla específicamente, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Es que es muy específico, también es Pablo escribiendo. Es muy específico. Pero cuando nosotros nos centramos en la raíz de amargura, no solamente tenemos que enfocarnos en lo que detalla Pablo, fornicario, profano, como Esaú dice, sino que debemos mirar muchas cosas más. Porque la raíz de amargura nos inclina al pecado, nos inclina a apartarnos de Dios. Por eso es que Pablo hace la advertencia. ¿Y qué es lo que es una raíz? Piense usted que si considera que una raíz de amargura, estamos hablando de que la planta es amarga. Porque si la raíz es amarga, la planta será amarga. Y por lo general nosotros hablamos de que las plantas malas, hablamos de las malas hierbas. Y usted cuando trata de eliminar una mala hierba y la corta, ¿qué pasa después? Vuelve a salir. Por eso es que Pablo está indicando que no brote ni siquiera la raíz de amargura entre nosotros. Ni siquiera la raíz. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy reaccionando yo? Entonces Filemón tuvo que revisarse a sí mismo. ¿Qué me está pasando al escuchar que Pablo me está pidiendo esto? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Seré capaz de recibirlo? ¿Seré capaz de abrir las puertas de mi casa y confiar de que este Onésimo realmente ha cambiado? Pero si Pablo me lo está diciendo, y con la confianza que yo le tengo a él, y de hecho de todas las conversaciones que he tenido con él, jamás él se ha equivocado en algo, sino que todo lo ha hablado con verdad. Entonces viene la presencia del Espíritu de Dios para confortarme a mí. Ahí me da la tranquilidad, me da la templanza y me da la capacidad del día en que yo tenga que abrir la puerta y ver a Onésimo parado en la puerta, tal como lo hizo el Padre, correr a abrazarlo. Reconocer que seguimos siendo hoy día hermanos, hijos de Dios. ¿Hay diferencia aquí en la iglesia? Hay alguien que está con esa sensación extraña de cómo volvemos a conversar, porque para Filemón no era fácil volver a conversar con su ahora hermano Onésimo. No era fácil, pero tuvo que hacerlo. Y cuando estamos en la iglesia se generan esos roces, esa diferencia, y tratamos de evitar, no, mejor mantenerlo alejado, mejor no tocar el tema, mejor sigamos adelante nomás, pero esto lo dejamos pasar. Cuando uno empieza a dejar pasar, empieza a acumular, y es su padre. Ahí nos aparece esa raíz de amargura. Y cuando yo la quiera arrancar, esa planta va a volver a salir. Cuando nos conocimos con mi esposa, apenas estábamos, no sé si ya de novio, pero yo le dije, mira, si nos vamos a casar, yo prefiero que conversemos todas las cosas. Porque no quiero que pasen 20, 30, 40 años, como lo hemos visto en otros matrimonios, que después, por no haber conversado las cosas en su momento, después yo le dije con estas palabras, se vomitan todo en la cara y terminan separados. Porque eso es lo que pasa, cuando no se conversan las cosas. Las cosas se conversan y a veces es difícil. Entonces, si lo vemos ahora en la vida de iglesia, a veces los hermanos dejan pasar las cosas, no, si no, dejémoslo ahí, no importa, sigamos porque hay que trabajar para el Señor. Y cuando llega otro problemita, no, dejémoslo, y se van acumulando, y empieza a aparecer raíz. Y cuando llega el momento de que colapsa uno de los dos, ¡pum!, explota. No, porque tú siempre has sido así, la vez del año tanto me hiciste esto, y te acuerdas cuando me hiciste esto otro, y cuando me dijiste esto, y cuando una vez incluso yo iba detrás tuyo y me cerraste la puerta, y esa vez que yo pasé por el lado tuyo y no me saludaste, y empezamos a ver cosas malas
escuchaste que cuando yo estaba predicando, tú moviste la ceja así y era porque no querías escucharme. En fin. Porque pasa. Porque todo me empieza a parecer mal, porque en realidad un gesto pequeño ya me está cayendo tan mal la persona que cualquier gesto yo estoy pendiente. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Todo me empieza a parecer mal en la persona. Y ahí estamos en una crisis, estamos en algo grave. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos atesorar las cosas, atesorarlas, es decir, guardar como tesoros. ¿Qué cosas? Las cosas buenas debemos atesorarlas. Pero nos dice en otra parte que nosotros no debemos contener. No debemos tener contenciones. Y nosotros, como hijos de Dios, a veces acostumbramos a contener y no a atesorar. Entonces, siempre estamos diciendo, no, si déjalo nomás, si esa persona es así. No, si no importa, si ya lo conozco, ya que siempre está haciendo esto. No, si... Entonces, todos estamos conteniendo, pero ¿saben cuando contienen las cosas? Revientan. Amén. Así es. Imagínense un baúl donde usted mete ropa sucia y le va metiendo ropa sucia. Y llega el momento, ¿cierto?, que ya la tapa cuesta cerrarla, entonces se siente encima y le pone la llave. Y después tiene que meter más ropa sucia. Uy, hay que abrirla con cuidado, le pega una patada, ¿cierto?, para que se haga, ¡pum!, se abre sola la tapa. Y tiene que meter, y ya la chapa no le da, le pone un alambrito ahí para que dé la chapa. Entonces la próxima vez hay que abrir el alambre, no, cortémosla con un alicate porque la tapa salta, ¡pum!, ¡pum!, y salta la tapa y salta la ropa sucia. Y otra vez metiendo todo adentro. ¿Hasta cuándo va a seguir metiendo ropa sucia en su casa? ¿Hasta cuándo va a seguir metiendo ropa sucia en su corazón? Va a seguir conteniendo así hasta que ya colapse todo y explote. Eso no le hace bien a nadie. A nadie. La ropita sucia, usted tiene que tomarla, llevarla a la lavadora y si no tiene lavadora, lave la mano. Lave la mano. ¿Cierto? Los calcetines tiesos que cuando éramos adolescentes. ¿Cierto? Que uno los tomaba así, quedaban parados en el agua. Pero la mamá le decía, tenés que lavarlo. Así mismo en la vida espiritual. Tengo que acostumbrar a lavar mi ropa sucia. Entonces a Filemón le tocó, hoy día llega. Con harto esfuerzo le preparé la cama. Con harto esfuerzo tengo la mesa servida. Y con harto esfuerzo le tengo que abrir esta puerta para recibirla. Y me va a costar. Me va a costar abrir la puerta. No quiero abrir la puerta. Me cuesta abrir la puerta. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando abre la puerta, usted deja de ver a aquel que hizo. Usted deja de ver a aquel que le hizo daño. Sino que cuando abre la puerta, ve a su hermano llegando. Y ese Filemón que en todo cuestionamiento a lo mejor me está esperando con alguien para matarme. Cuando lo mira, mi amo, perdóneme, mi amo. Vengo a trabajar de nuevo. La reconciliación es el premio más grande y más hermoso que el ser humano puede vivir. Porque cuando yo me reconcilio con mi Padre, hasta el día de hoy me acuerdo, cuando pude entender de que soy hijo de Dios, que Dios de alguna manera me llamó y poder reconocer que yo tenía faltas dentro de mí y me arrepentí. Pero la reconciliación y el cariño que Dios me entregó no me lo va a dar nadie más. Amén, Señor. Que mi Dios, bendito eres. Que esta palabra sea vida en nuestros corazones y que podamos comenzar a no acumular y acumular, sino que sepamos atesorar. Porque la diferencia del que guarda tesoros, ¿sabes lo que pasa con los tesoros? Que puede que se empiece a llenar
tesoros. Pero la tapa nunca va a colapsar. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene un tesoro en su corazón, regala. Regala. Empieza a entregar. Si Dios me sigue dando y sigue entregando tesoros para todos lados, entonces la tapa nunca va a colapsar. Por eso, atesore. Atesore en su corazón las cosas buenas. Y las malas, simplemente enfréntelas. Y si no hay solución, usted ya hizo su parte. Y queda liberado. Que esta palabra se haga vida en nuestros corazones. Como digo yo, es una carta muy cortita, pero es muy hermosa su historia. Que a través de esta historia nosotros podamos vivir también con libertad. Muchas gracias por esta oportunidad de dejar a mi esposa y por esta palabra. Le invito a dar las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda